Noviembre, día séptimo del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Florencio, obispo y confesor. San Florencio, un hombre distinguido por su nacimiento, pero mucho más por el desprecio que hizo de las honras y estimaciones del mundo, embebido en el espíritu de la religión cristiana, que ese espíritu de humillación y de muerte aborrecía la vanidad del siglo y miraba con horror los gustos y las más vanas inclinaciones de la naturaleza, pero siendo dificultoso vivir en medio del mundo y no dejarse llevar de la corriente, estar entre los hombres y no seguir las ideas populares, profesar la sabiduría del Evangelio, donde es dominante la sabiduría mundana, escogió Florencio el partido más seguro, que es sin duda el de la religión. A ella, por decirlo así, como se ha retirado a la perfección del cristianismo, y en ella se puede profesar la virtud a cara descubierta. Llevóle la inclinación el retiro de los claustros y le fue a encerrar en ellos. Eligió la religión de San Benito para consagrarse a Dios. Esta sagrada orden no está tan únicamente dedicada al ejercicio de la contemplación y de la soledad, que alguna vez no permita tarasearle o alternarle también con el ministerio de la predicación, sabiendo Florencio que 3 monjes, Arbogasto, Teodato e Idulfo, habían resuelto seguir esta vocación con el fin de ganar almas para Jesucristo, se asoció a ellos en el ministerio apostólico y pasó a Alsacia, donde hizo muchas conversiones, pero siendo estrecho aquel camino a la dictación de su celo, se extendió también a las provincias comarcanas, fecundando abundantemente las dichosas tierras que regó con sus celosos sudores y cultivó con sus apostólicas fatigas. Por este tiempo fue nombrado San Arbogasto para el obispado de Estrasburgo, con cuya ocasión se retiró San Florencio al bosque de Aslen, y en él se dedicó a la vida solitaria. Ocupábase principalmente en la oración, lo que sólo interrumpía para dedicarse algunas horas al trabajo de manos. Cultivaba con las suyas una reducida huerta, de cuyos frutos se sustentaba. Faltábale habitación, y quiso fabricarla, pero a la moda de los verdaderos solitarios que, no teniendo en la tierra ciudad permanente, suspiraban sin cesar por la eterna mansión de los bienaventurados, en que al fin se ha de terminar la penosa peregrinación de esta miserable vida. Con este motivo sucedió un caso singular. Habiendo fabricado nuestro solitario una pobre choza o una estrecha celdilla para su habitación, salían del bosque los brutos y las fieras, y a su vista, ciencia y paciencia, le echaban por tierra todo su trabajo. Como el santo no tenía armas para espantarlas, ni instrumento o mueble alguno de casa con que defenderse de aquella guerra cotidiana, no sabía qué hacerse, ni qué medio tomar para contener aquella especie de conjuración, pero los santos para todo tienen siempre un recurso muy seguro en su misma santidad. Con su confianza en Dios disipó aquel populacho sedicioso, o por mejor decir, le encadenó todo al pie de su cabaña. Mandó en nombre del Señor a toda aquella tropa de brutos y de fieras que se juntasen a la puerta de su choza, y que ninguna desamparase al puesto sin su orden expresa. Fue puntualmente obedecido, y todo aquel feroz vulgacho, amotinado antes con su trabajo, quedó tranquilo, manso y apacible a la voz de sus preceptos. Sucedió por este tiempo que, hallándose el rey Dagoberto en su palacio de Kirchheim, salió una batida, pero con tanta desgracia que, habiendo corrido la mayor parte del bosque, no se descubrió ni el vestigio de una fiera. Insensiblemente llegaron los batidores a la gruta de nuestro santo, y quedaron todos asombradamente sorprendidos cuando vieron una multitud de fieras que, sin espantarse de los perros ni de los cazadores, se mantenían quietas y sosegadas bajo la protección del nuevo Adán. Era como un vivo remedo del nacimiento del mundo, que por privilegio de la inocencia original se sujetaba al hombre, el animal más feroz, llevando aquel en la frente, por decirlo así, el carácter de su supremo dominio,
que representaban dóciles los brutos más atrevidos. La santidad del siervo de Dios renovó en él este privilegio del estado de la inocencia, pero los que fueron testigos del prodigio no discurrieron con tanta piedad, persuadidos de que allí había cosa de encanto y de que no era posible tener sujetos aquellos animales sin que aquel hombre se entendiese con el diablo. Le maltrataron a su satisfacción, despojáronle de su túnica y fuéronse con ella. ¿Qué hizo entonces el siervo de Dios? Lo que debe hacer todo buen discípulo de Cristo. Fuese tras ellos con gran paz, sin encono, sin turbación, y les dijo con alegre mansedumbre: hermanos, tomad también esta hacha, que es lo único que me ha quedado. Así hablan los santos, nunca más alegres que cuando despojados de todo, sólo poseen a Dios, pues cuanto menos tienen en la tierra, cuanto más expeditos, más ligeros y más ágiles se hallan para elevarse hasta Dios, que debe ser su eterna posesión en el cielo. Practicó a la letra nuestro solitario el consejo del Hijo de Dios: si alguno te quita la túnica, alárgale también la capa. Pero este ejemplo no hizo fuerza a los que con poca humanidad le despojaron, aunque tardaron poco en conocer lo mucho que valía aquel hombre a quien acababan de ultrajar, volviéndose todos por su camino, cuando un suceso les hizo abrir de repente los ojos y admirar la virtud del solitario. Tenían que pasar por un pantano, y al llegar a él se pararon inmóviles los caballos, conocieron su error, y retrocediendo a donde estaba el siervo de Dios, le restituyeron lo que le habían llevado, y le dieron satisfacción. Refirieron al rey sus aventuras, y el rey despachó un criado al santo solitario, rogándole que pasase a la corte. Hízolo Florencio, y apenas entró en el palacio, cuando le honró Dios con un milagro. Batilde, hija primogénita del rey Dagoberto, era ciega y muda desde su nacimiento. Al instante vio y habló, siendo sus primeras palabras otro segundo prodigio, porque dirigiéndose al santo le saludó de esta manera: seas bienvenido, Florencio, siervo de Dios, siendo así que hasta entonces ninguno sabía su nombre. Desde el cuarto de la princesa se pasó Florencio a la del rey, y no habiendo en la antesala quien le tomase el manto, le colgó en el aire a un rayo del sol, donde se mantuvo todo el tiempo que duró la audiencia. Asombrado el príncipe de ver las maravillas sobre maravillas, hizo donación al santo de una parte del bosque para que fundase un monasterio, que fue muy célebre por la santidad del maestro y por la obediencia de sus discípulos, sin que San Florencio dejase de cuidar de él, aunque fue consagrado obispo de Estrasburgo por muerte de San Arbogasto, mirando siempre su corazón con ojos paternales los progresos y la observancia del monasterio. 12 años ejerció el oficio pastoral con una vigilancia digna de su caridad y de su celo, y habiendo derramado hasta muy lejos el olor que exhalaba su santidad, murió para vivir eternamente en la gloria el día 7 de noviembre del año del Señor 675, según el cardenal Barón. Martirologio romano. En Padua, el tránsito de San Prosdocimo, primer obispo de aquella ciudad, quien después de ordenado por el apóstol San Pedro, fue de su orden enviado a predicar en aquel país la palabra de Dios, donde, habiendo brillado en santidad y milagros, tuvo un fin dichoso y tranquilo. En Perusa, San Herculano, obispo y mártir. El mismo día, San Amaranto, mártir, quien concluyó felizmente sus combates por la fe en Albi, donde está enterrado su cuerpo, mientras su alma goza de Dios en el cielo. En Melitina, en Armenia, el martirio de San Hierón, San Nicandro, San Esiquio y de otros 30, que fueron coronados bajo su presidente Lisías durante la persecución de Diocleciano. En Anfípolis, hoy Émboli, en Macedonia, los santos mártires Aucto, Taurión y Tesalónico. En Ancira, el martirio de San Melasipo, San Antonio, San Carino, bajo Juliano el Apóstata. En Colonia, San Engelberto, obispo que padeció valerosamente el martirio por la libertad eclesiástica y en particular por el mantenimiento de la obediencia debida a la Iglesia romana. En Alejandría,
San Aquilas, obispo, varón, recomendable por su erudición, fe, santidad de vida y pureza de costumbres. En Frisia, el tránsito de San Wilibrordo, obispo de Utrerque, quien, habiendo sido consagrado por el Papa Sergio, predicó el Evangelio en Frisia y en Dinamarca. En Metz, San Rufo, obispo y confesor. En Estrasburgo, San Florente, obispo. En Tres Castillos, en el Delfinado, San Restituto, obispo de aquella ciudad. En Clermont, en Auvernia, San Amandiso, o confesor. En El Mans, San Román, confesor. En Verneuil, en Turena, San Baudino, obispo de Tours. En Senlis, San Agmero, obispo. En Bretaña, San Blinliveto, obispo de Vannes, luego monje de Quimperle. En África, San Rogato y compañeros mártires. Este mismo día el martirio de San Alejandro de Tesalónica. En Osma de la Marca de Ancona, San Leopardo, obispo. En la Meca de Arabia, San Ernesto, martirizado por la fe. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Suplicámoste, oh Dios omnipotente, que en la venerable solemnidad de tu confesor y pontífice San Florencio aumentes en nosotros el espíritu de piedad y el deseo de nuestra salvación por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 8 del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos aquellos que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no habéis recibido otra vez el espíritu de servidumbre para temer, sino que recibisteis el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos, Abba, Padre, porque el mismo Espíritu hace fe a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos ciertamente de Dios, y coherederos de Cristo, para que, si padecemos con Él, también con Él seamos glorificados. Nota. Los herejes de nuestros tiempos, abusando de estas palabras del apóstol, los que son movidos por el Espíritu de Dios, pretenden que este texto nos quita la libertad, pero ya previno San Agustín este abuso, cuando dijo, replicárasme, si el Espíritu de Dios nos hace obrar, luego nosotros nada obramos. Respondo, dice el santo, el Espíritu de Dios nos hace obrar, exhortándonos, iluminándonos y ayudándonos. Reflexiones. Si para ser uno perfecto no se necesita más que cierta compostura exterior, cierta devoción aparente y cierta virtud de buena crianza, ¿no sería pequeño el rebaño a quien tiene Jesucristo prometido el reino de los cielos? No es menester mucho entendimiento, mucha educación, ni demasiada docilidad de genio para tomar fácilmente el aire, los modales y el lenguaje de un hombre ajustado, especialmente siendo de algún cuerpo o familia religiosa, donde a todos se les procura dar buena crianza, y donde nunca faltan modelos excelentes. Todos saben acomodarse al genio de aquellas gentes que sólo hacen aprecio de la virtud. La ambición, el interés, la pasión y el amor propio poseen admirablemente el arte de disfrazarse y concurren a la simulación con grande facilidad. Ninguno gusta de desacreditarse, y un natural blando, oficioso y condescendiente sabe guardar sus medidas. El agrado, la moderación y la cortesanía encubren muchos defectos. A favor de aquellas prendas se logra el concepto de hombre de bien y de cristiano, sin ser uno muy devoto, ni matarse mucho por serlo. El espíritu de política ocupa el lugar del espíritu de Dios y de la verdadera virtud, como se desempeñan las obligaciones del empleo u del Estado con alguna felicidad. Como se logran los fines, se repara poco en la calidad de los medios, ni en los artificios que se suelen poner en ejecución. Esta virtud aparente y superficial engaña, y no pocas veces oculta un interior poco arreglado, desorden tanto más digno de temerse cuanto más universal. Por otra parte, el ejemplo hace que se viva sin desconfiar del propio corazón, al mismo tiempo que éste se está burlando del pobre entendimiento. Vívese entonces sin espíritu interior, y no es aquel hombre más que un fantasmón de cristiano o un religioso de perspectiva. No nos hace ya obrar el Espíritu de Dios. El hombre solo es el que regula todas sus operaciones y el que las anima. Pero si totalmente son hijos de Dios aquellos que obran en todo por el Espíritu de Dios, ¿serán muchos los hijos de este Padre Celestial? Y si la herencia está destinada únicamente para los hijos,
¿qué legítima tocará a la mayor parte de los hombres? Claro está que cuesta a la naturaleza esto de ser fiel a los impulsos de la gracia. Claro está que es menester luchar continuamente contra el hombre para seguir con fidelidad los movimientos del Espíritu de Dios. Pero, ¿qué mayor gloria, qué mayor consuelo, y qué título de Hijo de Dios, fruto necesario de esta constante fidelidad? A la bondad de Dios pertenece vigorizar nuestra flaqueza con la impresión de su Espíritu, y a su sabiduría prepararnos estos refuerzos sin dispendio de nuestra libertad. De esta manera nos deja el mérito de las buenas obras, y él conserva la gloria de ser amado y servido por nuestra propia elección. A los judíos los trató el Señor como siervos, de quienes en todo caso quería hacerse temer, pero a los cristianos los trata como a hijos, de quienes principalmente pretende hacerse amar. Parece que no nos permite olvidar aquellos títulos suyos que representan su majestad, su grandeza y su poder, porque no nos inspirasen quizá un respeto demasiadamente tímido y cobarde, para que sólo nos acordásemos del amoroso dictado del Padre, amabilísima cualidad que nos responde bien de su amor y le merece bien el nuestro. El testimonio que aquí da el Espíritu Santo es el de la buena conciencia. No hay otro menos sospechoso ni de mayor consuelo. A la verdad, Señor, mientras vivo en este mundo, no puedo estar plenamente seguro de que soy del número de vuestros hijos, pero el desasosiego y la inquietud que me causa esta misma duda no deja de ser prueba de que os amo y de que soy vuestro. El Evangelio es del capítulo 10 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: Todavía está con vosotros la luz por poco tiempo. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y el que camina en las tinieblas no sabe dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se escondió de ellos. Meditación del tiempo perdido. Punto primero. Considera que no hay en esta vida pérdida más irreparable ni de mayor consecuencia que la pérdida de tiempo. Perdí una hora, perdí un día, ya no tiene remedio, para siempre quedaron perdidos este día y esta hora. Todas las demás pérdidas tienen recurso, perdióse la salud, puede recobrarse. Un robo, un incendio, un naufragio admiten remedio. En los negocios más desbaratados no falta a la esperanza algún recurso. Hayle en la pérdida de una batalla, en la de un pleito, en la del honor, en una desgracia. Ya se sabe que en el curso de la vida hay altos y bajos. El que cayó puede levantarse, y sobre todo, a falta de los recursos ordinarios y naturales, hay dos sobrenaturales y milagrosos, pudiendo hacerse por milagro lo que es imposible de otra manera. Sólo la pérdida de tiempo es sin esperanza de recobro. No puede hacer Dios con todo su poder que el día de ayer no se hubiese pasado, ni que no se hubiesen perdido tantos años empleados en tus gustos. Podrás vivir todavía algunos meses, podrá Dios prolongarte la vida todo lo que fuere su divina voluntad, pero no puede hacer que el tiempo pasado torne. Podrás emplear mejor los días que te faltan, pero no podrás hacer volver los que perdiste. ¿Se comprende bien esta magnitud, la gravedad y las consecuencias de esta pérdida? En esos días mal empleados, cuántas gracias se perdieron que estaban preparadas, destinadas y aligadas precisamente a ellos. ¿Acaso de esos días estaba pendiente la gracia de nuestra conversión, de la vocación y de la perseverancia? Alumbraba entonces el sol y ahora va declinando al ocaso. Teníamos bastante camino que andar, pero también teníamos mucho día. Ahora nos falta todavía mucho, y ya va entrando la noche. Está para esconderse aquella luz, sin la cual no se sabe dónde se irá a parar. Ya no es tiempo de ponerse en camino. Se despertó muy tarde, y no hay día para ir al mercado a hacer provisión de aceite. Llegará sin duda el esposo cuando no estemos en casa. Aquellos hermosos días de una florida juventud, aquellos brillantes años de una edad llena de vigor y de robustez, aquel noble y mejor período de la vida que se consumó y se malogró en una delicada ociosidad, todo este precioso tiempo se nos concedió precisamente para que hiciésemos nuestro viaje. Detuviéronte en él los pasatiempos, el regalo y las alegres compañías. Al declinar la edad, en aquellos días tristes, anublados y cortos, acompañados de tantos achaques, se conoce que fue demasiada la detención, y se quiere poner en camino cuando ya sólo se debía pensar en retirarse. Gentes del mundo, mujeres profanas, jóvenes divertidos,
que malográis los más bellos días de la vida. Aplicaos todas esas alegorías y comprended bien este discurso figurado. Punto segundo. Considera qué sensible es una pérdida de la mayor consecuencia cuando es irremediable. Tal es la pérdida del tiempo. En medio de eso, esta pérdida se hace con gusto, se hace riendo y aún se sentirá mucho no hacerla. Pero ¿son cristianos los que obran de esta manera? ¿Son siquiera racionales? ¿No es esta una especie de locura? Por lo menos hay otra más lastimosa, ni que sea más seguida, de más cruel, aunque de más inútil arrepentimiento. Todo el tiempo que se empleó en el juego, en los vanos pasatiempos y en espectáculos profanos es tiempo perdido. Todo el que se gastó en vestirse, en peinarse, en afinarse para la vanidad y en seguir escrupulosamente la moda es tiempo perdido. Todo el que se dedicó al regalo, a la delicadeza y a la insensible ociosidad es tiempo perdido. Todo el que se ocupó en negocios, pretensiones dictadas principalmente por la codicia, por la ambición o por alguna otra pasión humana y natural. El que se malogró y se desperdició en inutilidades, en fursilerías, en bagatelas y en purísimas nadas, todo es tiempo perdido, y de todo él nos ha de pedir estrecha cuenta aquel Señor, que solamente nos lo concedió para aprovecharle bien en orden a la otra vida. Oh Dios, qué cuenta, oh Dios, qué pérdida, oh Dios, qué dolor. Piérdese este tiempo tan precioso y se pierde sin remordimiento. Tal vez solo se siente en no saberse en qué perderle. La gente de distinción, los más señalados por sus conveniencias, por su nacimiento, por su clase, por sus empleos, por sus dignidades, esos son los que de ordinario le aprovechan peor. Pero en la última enfermedad, cuando está para acabarse el tiempo y se acerca la eternidad, entonces se acude apresuradamente a los ministros del Señor, se recurre a prontos expedientes, se quiere hacer en algunos instantes poco libres y en los cuales apenas sabe el pobre moribundo lo que se hace. Se quiere hacer, digo, aquel grande, aquel espinoso negocio para el cual nos había concedido Dios todo el tiempo. Pero no son una especie de mojiganga en punto de religión todas esas devociones forzadas en la última hora, todas esas apariencias de dolor y todas esas reflexiones demasiadamente tardías. Se ha tenido toda la vida para trabajar en la salvación. No hay edad, clase, condición ni estado que nos dispense de esta obligación. Este es el grande, el único negocio de toda la vida, pues ¿qué pensarán en la última hora los que al presente no piensan en él? Conozco, mi Dios, la irreparable pérdida que he hecho, pero ya que por vuestra misericordia todavía me concedéis algunos días de vida, propongo con vuestra divina gracia no perder un instante de tiempo. Jaculatorias. Mientras tenemos tiempo, aprovechémosle bien. Animosamente desea, Señor, para mi alma, guardar tus santos mandamientos por todo el tiempo de mi vida. Propósitos. 1. El tiempo es precioso, es corto y su pérdida es irreparable. ¿Quién puede convenir en estas tres proporciones evidentes y perder tiempo? Sin embargo, el tiempo se pierde todos los días y toda la rapidez con que vuela no es bastante a moderar la ansia con que deseamos verle pasar. Cuenta hoy tus años, numera tus días, ¿cuántos has perdido? ¿Qué pocos hallarás que no hayas malogrado? Pues en verdad que la pérdida es de consecuencia, porque al fin nuestros días son contados, y no hay siquiera uno de que no se haya de dar cuenta estrecha. Esta pérdida es irreparable, porque ¿cómo se repararán 15 o 20.000 días mal empleados y perdidos? No hay otro recurso que la misericordia de Dios y de aprovechar bien los que nos restan. No pierdas un instante de tiempo y observa fielmente los consejos que se siguen. 2. Todos los días en la oración de la mañana, en la misa y en el examen de la noche, pide a Dios perdón del tiempo que has perdido. Cualquier recreo o cualquiera honesta diversión que tomes, santifícala tanto en el motivo o en la intención como en el mismo ejercicio, y para eso determina un número fijo de actos de amor de Dios que has de hacer todo el tiempo que ella durare, como también en el de comida y de cena. De aquel tiempo que tienes destinado para recrearte o para descansar, emplea media hora cada semana en oración o en otras buenas obras. Cada año has de escoger un día que todo él debes dedicarle a redimir el tiempo, como habla el apóstol, Efesios 5, empleándole en oraciones, en penitencias, en buenas obras, haciendo
más cuantiosas limosnas, y no perdiendo ni un solo instante de aquel día. El más propio para este santo ejercicio es el día en que cumples años. Nunca dejes de acusarte en todas las confesiones del tiempo que perdiste, bien persuadido de que es una falta de mucha consideración. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!